se escucha. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, perfecto. Dale, y encima metimos el tercero, así que dale Bueno, nomás. listo, estamos ya. contentos. Salimos al aire ahora. Dale. Bueno, ya es 11:50 de esta mañana de sábado 27 de julio y tenemos el gusto de estar comunicados con el secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Mendoza, Sergio Pichi Jiménez. Pichi gritando el tercer gol de Argentina. Sí, parece mentira, cuando hablamos ayer y acordábamos las notas, te mandaba algún mensaje, creo que vamos ganando 2-0, así no tenemos problemas de estar sufriendo. Así que bueno, la selección nos regaló la diferencia de 2-0, entonces podemos hablar tranquilos. Ya podemos hablar un ratito tranquilos sobre algo que nos preocupa y a Ariel Lareu también. Preguntábamos en la editorial, ¿qué pasó con el oro del Banco Central? Cosa que denunció nuestro secretario general Sergio Palazzo y fue el primero en advertirlo. ¿Y qué pasó? Y estamos esperando a ver qué pasó, porque como vos bien lo dijiste, Sergio, a principios de la otra semana, el lunes, él le hace un pedido de acceso a la información pública en el marco de la ley que regula esos procedimientos, sí, y le pide a Bausili que le indique si habían salido dos cargamentos de oro, si se habían si eso había sido tratado por el directorio del banco, cuál era el motivo por el cual se había tomado esa decisión. Bueno, le hace una serie de requerimientos que al día de hoy no lo ha contestado. El que debe contestar es el presidente del BCRA, y nos sorprendió el viernes de la semana pasada cuando en un reportaje el ministro Caputo, ya estaba el rumor instalado a partir de la presentación que había hecho Palazzo, y ese periodista le pregunta por la cuestión del oro y él dice que sí, y empieza a dar algunos argumentos poco serios, diciendo como que tener oro en el Banco Central era como tener un inmueble, y que si se podía colocar eso en algún esquema financiero, y voy a repetir la frase que utilizó o la palabra que utilizó, sí, se puede obtener un retorno, ¿no? Hubiera quedado mucho más ceñido al reportaje, y a la buena costumbre decir que se podría haber mejorado la tasa de rentabilidad y no utilizar un retorno. Pero bueno, eso es nosotros que estamos muy sensibles, parece, por lo que expresa el ministro Caputo. Bueno, ¿será que estará acostumbrado a esa palabra? Probablemente. Lo cierto es que a hoy, no hemos tenido la respuesta de no solo Palazzo, sino la sociedad en su conjunto, sobre cuál ha sido el motivo por el cual tomaron esa decisión, y teniendo en cuenta esto, nosotros nos conjeturamos tres posibilidades. La primera, que vayan a cambiar el metal, sí, por billete, monetizar. Y esto es, para que se entienda con claridad. ¿Viste cuando vos tenés un problema económico en tu casa y tenés la vieja pulsera de oro de tu madre o de tu abuela y vas y la empeñás y te dan unos pesos? Tal cual. Bueno, esto a nivel país, ¿no? Cambiar metal por billete. Después, algo que es más o menos normal es tomar un préstamo y poner de garantía el oro. La Argentina tiene posiciones en dólares en la Argentina, en el Tesoro, en la calle Reconquista, pero también tiene posiciones en oro en el Banco de Basilea, el banco, sí, del sistema financiero. Y entonces vos podés decir, bueno, tomo un préstamo, la garantía es el oro que tengo en Basilea,
y bueno, pero ahí no hay un retorno, ahí en todo caso tenés que pagar una cuota, digo, como cualquiera de los que nos está escuchando, digo, Sí, vos pero pones como... algo de garantía, te dan un préstamo, pero tenés que pagar una cuota. Es como prender el auto. No, claro, no, exacto, no hay un retorno. Entonces, también va en contra de ese argumento que nos decía Caputo. Hay que imaginar que trasladar oro, la información que esperamos confirmar es que una empresa de caudales lo saca del tesoro del Banco Central y lo llevan a Ezeiza, y en Ezeiza lo habrían subido a una aerolínea británica con destino a Londres, y después de ahí no sabemos si quedó en Londres o fue al Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y la tercera opción, seguramente habrá algunas, ¿no? Pero como no tenemos la información, nos permitimos elucubrar algunas posibilidades. Es que tenían pensado sacar todo el oro de la Argentina, obtener los pesos y obtener la monetización, no pesos, obtener la monetización de ese metal, y con eso tener dólares, en todo caso, para intentar una dolarización. Pueden haber algunas otras opciones, pero lo cierto es que esto no es un hecho. Por ahí quisieron algunos medios naturalizarlo. Esto no es algo natural. No. No es. Y solo hemos visto algunas cuestiones, así con, qué sé yo, ponerle con Venezuela, viste que cuando le reconocieron al presidente Guaidó, viste, una cosa muy descabellada, le bloquearon el oro que tenía en Basilea, o algo parecido con Rusia, después del conflicto con Ucrania. Con Ucrania. Bueno, son cosas muy particulares, y atendiendo a una cuestión geopolítica mundial distinta a la cual nosotros estamos inmersos. Y termino con esto en relación, profundizamos algunas cosas, si a vos te parece bien, pero la vulnerabilidad que tiene este traslado, no la vulnerabilidad para que te lo roben, ¿no? Que se entienda, sí, sino es que puede ser pasible de ser embargado en todo este trayecto, salvo si ingresara al Banco Internacional de Pago de Basilea. Exacto. En el mientras tanto, y si está en un banco de Inglaterra, de Londres, ese oro puede ser embargado, habida cuenta algún reclamo de algún fondo buitre, como ya vivimos en algún momento que embargaron la fragata Libertad cuando estaba anclada en Ghana. No sé si recordamos el episodio. Imagínate que se animaron a embargar la fragata Libertad, ¿cómo no se van a animar a embargar dólares contantes y sonantes sabiendo dónde están y que lo pueden ir a hacer perfectamente, ¿no? Tranquilamente se pueden hacer cargo de nuestro oro, de nuestras reservas. Exactamente, algo que es una fortaleza en lo cuales los países se cimentan o se sientan, si querés, sobre esas reservas en oro. Nosotros hemos sin saber para qué, hemos realizado 2 embarques que todavía Bausili no le contesta a nuestro secretario general. Y no ha sido un pedido de informe en la Cámara de Diputados, ha sido un pedido de acceso a la información pública que por ley tiene 15 días para poder contestarlo. Esperemos que a partir del lunes, que se cumplan esos 15 días, tengamos la respuesta del presidente del Banco Central de la República Argentina. Bueno, yo soy escéptico a eso, me remito al ejemplo de Sandra Petovelo, que ya es la última intimación que le hace la justicia para que en 48 horas le dé destino a los alimentos que tienen guardados en galpones del Ministerio de Capital Humano. La Cámara Federal ya le dio 48 Exacto. horas, ya ha tenido un revés
en primera instancia, después ha ido a la Cámara, y la Cámara por la apelación, digo, en vez de entregar los remedios apelan, digo, no, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Una presentación judicial para que entreguen medicamentos, alimentos, y en vez de entregar los alimentos, apelan la denuncia que se hace en ese sentido, y ahora vuelve, pero en este caso la Cámara Federal vuelve a combinarlos a que en 48 horas distribuyan esas 5 millones de kilos de alimentos que tenían en los galpones de Tucumán y de Provincia de Buenos Aires. Totalmente. Bueno, Sergio, ¿se le puede creer a Milei cuando en su momento votó a favor de la derogación del impuesto a las ganancias, primero? Segundo, en su campaña dijo que antes de imponer un impuesto, poner un impuesto más, iba a cortar un brazo. Después sentándose con la CGT y diciendo sí, que era razonable lo que planteaban, y después con la ley de bases y el DNU que les impone a los trabajadores nuevamente impuesto a las ganancias, y a quienes tienen más poder o tienen más riquezas les quita parte del impuesto de bienes personales. ¿Se le puede creer al presidente Milei? Lo que sí se le puede creer es que evidentemente está privilegiando a unos pocos en desmedro de muchos, y está bueno este debate que vos abrís, porque haber rebajado la alícuota a 0,25 de bienes personales de aquellos que tienen activos conformados en el exterior significa favorecer a los más ricos de la Argentina, ¿no? Los más ricos de los más ricos. Estamos hablando de aquellos que pueden llegar a tener, Palazzo decía, un yate en Marbella o un complejo habitacional en Miami, ¿no? Fíjate de lo que estamos hablando. Bueno, a esos señores y señoras le bajan la alícuota a 0,25 de bienes personales, mientras que a los trabajadores le vuelven a cargar con el impuesto de la cuarta categoría de impuesto a la ganancia. Y para que lo veamos con mucha más nitidez, digo, y esto también es una llamada a los gobernadores que facilitaron los votos para que se aprobara esto, argumentando de que iban a obtener ingresos para realizar las obras que ellos dicen que están paralizadas, producto de que Milei les ha frenado los recursos a todos los estados provinciales. La recaudación que se va a obtener a través de que 1.100.000 trabajadores y trabajadoras paguemos ganancias es equivalente a un 0,40 del PBI, mientras que los 1.500 argentinos y argentinas que van a dejar de pagar o le bajaron la cuota de bienes personales, eso le significa no cobrar alrededor de un 0,30% del PBI. Estamos hablando prácticamente de una ecuación de suma cero. Entonces, digo, y dándote la razón, digo, no se le puede creer a Milei, porque Milei fue el que prometió la dolarización y que vamos a tener dólares en la billetera, y hoy quiere implementar los tickets canasta, ¿no? Los viejos tickets canasta que desaparecieron ya hace más de 20 años. Entonces, no se le puede creer, está generando un nuevo tributo, por lo tanto debería consultar a un ortopedista porque ya debería cortarse un par de brazos, y está favoreciendo a los más ricos de los ricos. Entonces quiere decir que el discurso que tenía en su campaña, que iba a ir contra la casta, bueno, la casta parece que somos los trabajadores y trabajadores de la Argentina, que por tener un ingreso que está un poquito por encima de lo que es el número para no ser pobre, digo, hoy vos tenés de un INDEC, ¿no? Para no ser pobre tenés que ganar una familia 900.000 pesos. En promedio, sí. Y si cobras
ya si tenés un ingreso de 1.800.000, un soltero, 2.200.000, un compañero con su esposa, con su compañera y un par de pibes, con las deducciones está al límite del pago de ganancia, y si tenés que algún trabajador o trabajadora pagar una cuota de alimentos, seguramente está por debajo de los 900.000 y además paga ganancia, con lo cual es algo incomprensible, porque termino con esto. Estos valores que mencioné, 1.800 y 2.200, se plantearon en la primera ley base, en la parte referido a lo tributario y la reinstalación de la cuarta categoría, pero desde que se elevó el proyecto, que fue allá por finales del año pasado, mediados de enero, hemos tenido un proceso inflacionario del 79.8% y han mantenido esos importes. Entendemos que la ley que estaba vigente, que deroga esta, que está siendo cuestionada fuertemente ya hay un fallo favorable de la justicia de Neuquén. Exacto, y esperemos que tengamos un fallo también los trabajadores y trabajadoras bancarias, que también hemos ido a la justicia planteando algunos aspectos y sobre todo la inconstitucionalidad de la ley, habida cuenta algunos detalles que si tenemos tiempo lo podemos desarrollar. Es lo mismo que están diciendo, muchos círculos y muchas asociaciones médicas, donde dice que por hacer horas extras ya les afecta y el sueldo, el impuesto a las ganancias. Así que yo termino mi guardia a las 8 de la mañana, tiene que venir el otro médico a cubrir, y si no llegó por X motivo, tengo que continuar la guardia del médico que venía a reemplazarme, por lo tanto esas son 24 horas extras. Por esas 24 horas extras que voy a hacer, voy a cobrar menos sueldo porque me va a afectar el impuesto a las ganancias. Tal cual, porque también hay que mencionarlo, el nuevo esquema que se puso en vigencia a partir del decreto reglamentario que se publicó el lunes pasado, quita alrededor de 25 deducciones que se podían hacer, que nosotros habíamos obtenido en la paritaria del año pasado, antes de que se derogara la cuarta categoría, poder deducir fallo de caja, bono, vales de alimentos. 25 deducciones han eliminado, y es muy flaquito la posibilidad de deducir. Podés deducir algo relacionado con alquiler, si tenés contratado alguna trabajadora en tu casa, registrada, por supuesto. Exacto. Y estoy tratando de hacer memoria los intereses de préstamo hipotecario, creo que el colegio de los pibes, si lo mandás a un colegio, la educación de los pibes, si lo mandás a un colegio privado, pero es muy limitada la cantidad de deducciones que se han implementado, así que es cierto, la hora extra, que fue motivo de tu pregunta, muchas actividades, cuando hablamos de hora extra en la salud, son las guardias, ¿no? Exacto. O sea, y si un médico, una cosa es hacer una hora extra nosotros que trabajamos en el banco, para liquidar un préstamo. Un médico hace una hora extra, que es la guardia que hace el compañero de la salud en algún centro asistencial, en alguna salita o en alguna posta sanitaria. No le conviene, hace una guardia y va a cobrar menos que antes sin hacerla. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de ese? Y no lo hago, me quedo con el consultorio externo, me quedo con lo que hago habitualmente. ¿Y quién va a terminar perdiendo? La comunidad, que no va a tener el servicio médico de ese profesional. Estas son las cosas, ¿no? El compañero camionero que se sube en una vida muy sacrificada, sí, se sube a un camión, nos ha pasado hace poco, 15 días estacionado en una estación de servicio esperando que se abra el paso. Le pagan el viático por estar 15 días ahí, le van a cobrar ganancias sobre eso. Entendamos lo que está pasando, ¿no? Eso se había subsanado con la modificación
modificación y estableciendo un mínimo no imponible de 15 salarios mínimos vital y móvil. Y es cierto que en estos últimos meses hemos recibido alguna queja de algún compañero que en nuestro caso, Freddy, que eran trabajadores bancarios, pero la herramienta es buena. Lo que era mala era la implementación del Poder Ejecutivo, que no actualizaba el mínimo no imponible. El salario mínimo vital y móvil, por el cual se multiplicaba por 15. Fíjate vos que salimos ahora, publicaron el nuevo salario mínimo vital y móvil y lo subieron 9.000 pesos. Son unos caraduras. Y por decreto. Y por decreto. Y por decreto la CGT había pedido 480.000. Vos imaginate multiplicar 480.000 por 15 y ningún trabajador de los que estamos hablando pagaría ganancia. Pero bueno, es lo que toca, y me parece que hay que prestarle atención a esto y reflexionar en función, porque estas son todas cosas que pueden llegar a afectar a una porción de aquellos trabajadores registrados, si querés minoritaria, pero estamos viendo cómo se está desmoronando el consumo. Sí. El consumo no de cosas suntuosas, estamos hablando del consumo de compras en supermercados, el consumo de compras en farmacia, entre el 25 y el 30%, ambos rubros, el consumo, bueno, lo dice la CAME, Freddy, sí, no lo decimos, que se ha desmoronado y que tienen un problema con la morosidad que está trepando al 7%, y establece la CAME que cuando la morosidad llega al 15, al 20%, entran en un problema de cesión de pago. Tenemos 300.000 trabajadores menos porque se han cerrado cuentas sueldo en el sistema financiero, y tenemos 10.000 pymes cerradas en estos 7 meses, y lo que es peor, hay un pedido de más de 28.000 pymes para entrar en el proceso de empresas en crisis. Esta es la realidad, la economía real, y estos siguen timbeando con la LEF y con el CCL, con esto y con aquello, y nos quieren hacer creer que esa es la economía real, pero la economía real es la que vemos todos los días, en donde un negocio cierra y un compañero se queda sin su puesto de trabajo. Totalmente, y lo estamos viendo también en nuestro gremio, cómo se esconden, porque en el caso específico del ICBC, algunos despidos encubiertos sentando escribanos enfrente de los empleados para, en teoría, hacer un arreglo y que no figure como un despido. Sí, vos fíjate que nosotros hemos denunciado recientemente una actitud belicosa de 3 bancos. Me estoy refiriendo al Banco Hipotecario, me estoy refiriendo al Banco Supervil y me estoy refiriendo al Banco Santander, sí, que justamente tienen en común, o sea, vos lo observás y decís, ¿qué tienen en común estos 3 bancos? Características distintas, no podés encontrar algo en cuanto a sus orígenes, ¿no? El Banco Santander es de España, con capitales en Argentina, el Banco Hipotecario es un banco con porcentaje de accionario mayoritario del Estado, pero lo conduce el grupo IRSA, y el Banco Supervil es un banco que es de ADEVA, ese sí es de capitales nacionales. No hay ninguna o ningún denominador común, pero sí encontramos un denominador común, que es el estudio jurídico FUNE de Rioja, que es el que está asesorando a esos bancos, y son en esos bancos en donde estamos teniendo alguna situación de conflictividad gremial. El Banco Hipotecario, por ejemplo, ha anunciado lamentablemente el cierre de su posición en San Rafael. Son 7, 8 compañeros, que nos preocupa y muchísimo, pero por sobre todas las cosas dejan a esa región de nuestra provincia sin la posibilidad de tener ese banco que algún día deberá ser un banco hipotecario como lo conocimos cuando éramos más jóvenes. Bueno, estas son las cosas que están pasando, ¿no? Y como vos decís, a veces no figura un despido, pero sí figura un supuesto acuerdo de partes. Exacto. Y ese acuerdo de partes está condicionado con una presión sobre ese compañero, casi lo combinan a firmar un acuerdo, y después te lo venden como si fue un acuerdo entre el trabajador y la empresa, cuando en realidad sentaron al escribano y le dijeron, si no firmás acá,
en breve te buscamos algún motivo para despedirte con causa o algo de características similares, ¿no? Pero bueno, esto es lo que estamos viviendo, además de, para no extendernos, ¿no? Te sale el gran fracasador serial que tiene la Argentina, hoy ministro, Adolfo Sturzenegger. Este es el mismo ministro que estuvo con De la Rúa y que fue promotor del plan del megacanje y del blindaje. Es el mismo que estuvo con Macri en el 16, 17 y que fue el generador de lo que primero conocimos como LEVAC, después LELIC y hoy LEFI. Y hoy día, entre otras cosas, propone una jornada laboral de 12 horas, dando por bruce, ¿no? La ley vigente que data del irigoyenismo del año 29 con 8 horas de jornada, y lo que es peor, aumentar la jubilación, la edad de la jubilación, ¿no? Que es parte del punto 6 del Pacto de Mayo que se firmó en julio en Tucumán. No hay una señal, Freddy, no hay una señal que digan, che, es por acá, es para la producción, es para la industria, es para generar empleo, absolutamente nada. Y lamentablemente seguimos mirando impávidamente todo lo que está ocurriendo, que es un deterioro y una... y un retroceso en puestos de laburo, en industria, bueno, en todo lo que tiene que ver con el circuito productivo, ¿no? En consumo, en salud también, hay un montón de cosas. Pero sí, señor. Creo que esta semana la CGT ya tomó cartas en asunto y dijo, está empezando a decir hasta acá. Bueno, la CGT ayer anunció que fíjate vos, así como le acuerdan algo en la Cámara y después no lo cumplen, después no le van a cumplir a los gobernadores lo que le prometieron, ¿no? Ese cordón cuneta o esa rotonda que le prometieron, no se la van a cumplir, lo van a seguir apretando con los fondos. Fíjate un detalle, ¿no? En la reglamentación del impuesto a la ganancia o la cuarta categoría, se exceden en el decreto reglamentario, incluyen a los trabajadores de Tierra del Fuego o lo excluyen del tributo de ganancia, cuando en realidad es un exceso del decreto reglamentario, y no es porque no esté de acuerdo a que los compañeros de Tierra del Fuego paguen ganancia. Me parece que es una zona tremendamente inhóspita, sí, y que debe tener incentivos para que el trabajador y las trabajadoras puedan desarrollar su vida en ese lugar. Pero si hubiese habido la voluntad de excluir a Tierra del Fuego, que se lo hubieran hecho en el recinto, no en el decreto reglamentario. Por eso es que hemos tenido algunos legisladores que acompañaron esa iniciativa estar decepcionados. Pero bueno, el gobierno de Milei te vive decepcionando. Y fíjate vos que la CGT acompaña, tiene una reunión con el secretario de Trabajo, plantean algunos de los temas, entre ellos ganancia, y la devolución que le hace el gobierno es de que dicta el decreto reglamentario. Por lo tanto, no le quedaba otra, y me parece que ese es el camino. No sé si la confrontación lisa y llana a través de una medida de acción directa, pero evidentemente, simbólicamente lo que significa movilizar para el Día de San Cayetano, es una fiesta religiosa, es una celebración religiosa, pero bueno, es por lo menos alzar la voz y después de acompañar la celebración de San Cayetano, que haya un nuevo plan de acción, porque los puestos de trabajo se siguen cayendo, sí, no hay una reactivación económica, y todo eso termina siendo una situación nociva para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, por último, Sergio, no nos olvidemos que para los cristianos católicos es San Cayetano, es paz, pan y trabajo.
Eso se le pide a San Cayetano. Tal cual, tal cual, tal cual. Y agradecer a aquel que ha podido acceder a esas tres cuestiones elementales en la vida de cualquier trabajador. Los trabajadores no tenemos otro objetivo que no sea hacer felices a nuestros hijos y poder desarrollarnos, y una vez poder ir a comernos una pizza al centro, y en el periodo estival poder tomarnos una semana de vacaciones y darle la oportunidad que nuestros pibes y pibas puedan estudiar, así pueden ascender en esta movilidad social ascendente. Yo no queremos otra cosa. Yo no entiendo esta situación de oprimir al trabajador y dejarlo sin el poder adquisitivo de su salario, que genere este círculo virtuoso que alguna vez lo vimos y no hace mucho tiempo. No, realmente no lo entiendo esta situación, y menos aún entiendo a trabajadores y trabajadoras que acompañen estas opciones opresoras de su condición. Nosotros somos trabajadores y pertenecemos al movimiento obrero. Nosotros sustancialmente en algún momento usábamos saco y corbata, ahora cada vez menos, pero somos tan trabajadores como el municipal, la docente, el enfermero o el empleado de comercio. Somos todos trabajadores. Así que, y esa es a la clase a la que pertenecemos, y por eso, si alguna vez levantamos la voz, aún nosotros no estando en una situación compleja, es porque justamente somos solidarios y empáticos con lo que le pasa al resto de los trabajadores y trabajadoras. Totalmente, Sergio. Totalmente de acuerdo. Bueno, agradecido por tu tiempo, y agradecido de que lo señalaste ayer. Sí que hicimos el segundo gol y por eso el tercer gol, esa diferencia, por eso estamos al aire. Esperemos que haya terminado así. Sí, así terminó que así. ¿Ya terminó de esa forma? Terminó así, tal cual. Bueno, con doble diferencia. Pronosticamos el resultado en el día de ayer. Un abrazo enorme, Freddy, un gusto. Estuve la semana pasada por Colonia La Rosa, ahí en una cabaña, muy lindo, qué lindo que el Valle de Uco, qué lindo es Tunuyán. Realmente estuvimos con mi señora 4 días y la pasamos muy bien, y qué lindo quedó el Museo del Retorno de San Martín a la Patria, Sí. del 200 aniversario del retorno de San Martín a la Patria, ¿no? Qué lindo ha quedado todas esas obras que, bueno, en su momento las realizó el intendente Aveiro, y seguramente la va a continuar Emir Andrados, ahora al cargo del Poder Ejecutivo Provincial, pero el Poder Ejecutivo Municipal. Pero realmente muy lindo, los felicito porque tienen un departamento muy lindo, hermoso, te diría. Muy Así que gracias por la comunicación, Freddy, un abrazo enorme. Fuerte abrazo y buen fin de semana, Pichi. Gracias, chau, hasta luego.